Buenas tardes. Vamos a tener un programa muy especial porque vamos a tener al profesor Iván Gatón hablándonos de la situación del Líbano. Recuérdense que aquí, empezando por el propio presidente de la República, don Luis Abinader, somos muchos los que tenemos por algún lado y por mucho esa ascendencia libanesa. En el caso mío, por el Daher, yo soy de Pradel Daher, el Daher Sheker, mi familia, que vino del Líbano, mi abuela, mi abuelo. En el caso de Julito Hassim, Julito me mandó un listado de todos los libaneses, que ahora cuando vayamos al Club Libanés Sirio Palestino, vamos a ver si sacamos ese listado en limpio. Del Club Libanés Sirio Palestino, que dicho sea de paso, fue una contribución que hizo a esa comunidad Abraham Azuri. Dicho sea de paso, entre otros, pero Abraham Azuri, ese Club Libanés Sirio Palestino, del cual nosotros somos miembros, socios, y el cual lo hemos disfrutado muchísimo y con nuestros nietos, y que tiene un restaurante, como decimos nosotros, árabe excelente. Yo no sé si estará abierto, le pregunté, ¿está abierto el restaurante? No, todavía, doña Consuelo. Excelente. Pues hemos podido disfrutarlo gracias a esa contribución que en un pasado hizo Abraham Azuri. Es así. Entonces están todos los primos de uno, los Sheker, los Dava, mi tía. Mucho sentido, mucho sentimiento. Georgie Rodríguez Davas. Georgie Rodríguez. No, me da mucha nostalgia porque por eso es que en la casa de nosotros las navidades se celebran con quipile, como nosotros le decimos tapule, repollito relleno, quipe. Si no hay esa comida árabe, no hay Navidad en ninguna de nuestras casas. Que por cierto, Luciana Sheker, mi prima, no lo había comentado porque nos duele mucho, pero en días atrás, a Luciana Sheker, mi prima querida, hija de Ana Ortiz y de Luis Sheker, Hani, murió Rubén Andújar, su esposo, el doctor, maestro Rubén Andújar. Le han escrito cosas preciosas a Rubén, se lo merece. Entonces a Luciana Sheker, un abrazo, Luciana. Estamos muy pendientes, muy pendientes. Bien, yo le traigo esto porque vamos a hablar con Iván sobre el Líbano y ese desastre del Líbano. Anoche mismo estaba viendo un reportaje en France 24 sobre el Líbano, un experto hablando del Líbano. Se te pone la piel de gallina. Entonces, antes de eso, con Iván, que vamos a hablar, Iván profundiza mucho en estas cuestiones. Vamos a decirle que si ustedes quieren un chisme internacional, que ahora mismo está en la televisión española, en la televisión europea, en los periódicos, en la BBC de Londres, la señora amante del rey Juan Carlos, emérito rey, mirenla ahí, porque de que es bella, y malvada también. Esa, dice ella, le ha dado una entrevista, mírenla ahí, le ha dado una entrevista a la BBC de Londres, a donde ha acabado con el rey de España, que me alegro que le pase por baboso, me alegro. ¿Qué? Usted quería, no quería, coge ahí ahora, diciendo que ese señor, ella fue su amiga amante años, que ese señor sí es verdad, porque ella está sometida a la justicia, él no, pero ella tiene el mes que viene ya a declarar de unos cuartos que ella dice
que se los regaló él, millones. Ahí está, usted busca la ABC, dice Corina, los 65 millones de euros fue una gratitud por cuidar al rey en sus peores momentos. Y bien que lo cuidó. Eso está en la ABC, en el ABC, pero no solamente eso, sino que ella ha dicho en esa entrevista de la BBC que él quería casarse con ella, que después que sucedió lo que sucedió, óigame el chisme por dónde va, la querían matar los organismos de seguridad españoles. Oye, pero qué malvada es. Entonces se ha armado un hervidero de comentarios en la televisión española, eso está en la BBC, en los periódicos españoles. Yo les estoy mostrando a ustedes el ABC, está en el país, está en todo, y de lo que yo me alegro. Ese no va a poder venir ni para acá, ese rey, ese va a caer preso con todo lo que esta señora ha dicho. El rey de España, ese es el emérito, va a acabar preso con todo lo que esta señora le está diciendo en esa entrevista. Y que le busquen más cuentas, que él tiene cientos de cuentas en otros países, que no es solamente lo de Suiza y lo del paraíso en Panamá, que él tiene cuentas y cuentas. Yo sí me alegro que le pase por baboso, perdón, uno no le dice baboso, abusador con la pobre Sofía. Bueno, ese es el lío hoy con Corina Lazo. La otra es, ya esto es una noticia importantísima, primera mujer negra que llega a un puesto de vicepresidenta de Estados Unidos. Kamala, que ahí está, aplaudida, hizo su discurso, pero que ella no es negra, ella lo que es hindú. A mí me da tapique, pero no porque por los negros sea denigrante, porque yo me casé con un negro y mis hijas tienen la sangre negra ahí, y los de Pradel somos negros, déjenme la ñata, muchos de Pradel somos negros, eso no es el problema, sino, pero si es hindú, es hindú. Ah, no, discriminada por negra también, y aparece primera mujer negra en llegar a la vicepresidencia de Estados Unidos. Pero como quiera, muy inteligente, muy bella, mujer tan bella. Ahí está al lado del señor Biden. Yo no sé, Biden es flojo. Bueno, yo no sé. Vamos a ver si esa señora le da fuerza al señor Biden. Y finalmente, antes de irnos, me llamó un maestro, no puedo dar su nombre. Pónganme las cartas, atención ministro Fulcar, se están apareciendo militantes del PRM, del lado magisterial, en los distritos escolares. Aquí tengo dos cartas, se las estoy mostrando. Partido Revolucionario Moderno, Comisión de Evaluación de Empleos. Esto está apareciendo, está en Sabaneta, Santiago Rodríguez. Mire, firmado el que sí o qué municipal del PRM. Amplíala, Edwin, amplíala para que se pueda ver. Domingo Esteves, licenciado Hansel Fernández, y bájala, Edwin, para poder leer el mensaje, y otros más. Del PRM. Le presento, damos a la presente constancia de que el señor fulano de tal cédula no la pone, ha sido designado provisionalmente para desempeñar la función de el distrito escolar, sacando a los que están, maestros que están en los distritos escolares, con contratos de 5 años, por los concursos que hizo el señor Navarro, por concurso, contratos firmados, y se están apareciendo estos militantes del PRM diciendo que son ellos y que salgan de ahí. Incluso me mandaron el video que a continuación le vamos a poner una parte. Ponme el video, allá en Sabaneta también, Santiago Rodríguez. Ponme el video
Ponme el video, por favor, para que ustedes vean lo que están haciendo. Lo que están haciendo. Ese grupo se apareció en el distrito escolar. Maura, amiga nuestra de muchos días, y no es que se sabía, yo tampoco. Ahí la ven en la calle del Mirando, de que puede ir. Pero quiero ver una anécdota que yo recuerdo de usted, después, sí, que me inspira a sanar. La visita es que la Comisión de Evaluación de Empleo, que se formó a raíz de pasar las elecciones, ha ido seleccionando personas para ir a las diferentes posiciones del público, y entonces para esta dependencia hemos seleccionado al profesor Freddy García, amigo y colega suyo, y vinimos con él a presentárselo, que a él a su vez le presente una certificación que tiene que lo acredita como tal, y que le ponía pueblo dentro del marco de lo posible. Mire, yo no tengo inconvenientes de entrega de este cargo. Porque desde el primer Yo te quiero aclarar, nosotros determinamos el partido de la comisión, de que nosotros simplemente vamos a hacer una presentación, como la comunidad explicaba, pero que la designación cuando esté ya en nuestras manos, ya no nosotros mismos la ponemos de acuerdo, por ejemplo, con el personal administrativo, con la parte de recursos humanos, todo eso, para que muchas veces vayan más o menos formando la vida que no haya que hoy. No, pero yo no tengo inconveniente, mire. Como profesional, como ciudadana que soy, conozco mis deberes y mis derechos. Mire, yo este puesto no tengo inconveniente de entregarlo hoy mismo, mañana, pasado mañana, en cualquier momento. Porque como mismo lo dije el día que tomé la posesión del puesto, las cosas vienen y van. Y todo en la vida pasa y todo queda, dice el poeta. Ahora bien, yo estoy asignada aquí por una orden departamental, que fue a raíz de la ordenanza del 2416. Ese video yo lo tengo aquí y lo voy a poner esta tarde en Sol. Al ministro Fulcar, ya a mí me habían mandado esas mismas cartas del PRM diciendo que ellos están autorizados a sacar los maestros que están en los distritos y que ellos son los designados, que lo dice el PRM. Ahí están las cartas. Eso hay que resolverlo, señor Fulcar, ministro. Esos maestros que están en los distritos ganaron concursos con contratos con el ministerio. Ahora ustedes deciden si es verdad que el PRM está mandando a maestros a sacar ya los designados desde que estaba Navarro ahí, que se hicieron los concursos. Y ellos firmaron contratos por 5 años para estar dirigiendo el distrito. Si el PRM va a cambiar eso, que lo digan claro, porque eso es un abuso. Eso es un abuso, hacer eso. No sé si el ministro Fulcar sabe que eso está sucediendo. ¿Ok? Ok. Eso fue en Sabaneta, ese video también, Santiago Rodríguez. Y hay otros. A mí me habían llegado esa carta. A los 3 días de ganar las elecciones, ya a mí me llegó la primera carta de eso. Diciendo, usted tiene el PRM y la comisión, qué sé yo cuánto, y salga de ahí que nosotros ahora es que vamos a nombrar. Vean, ¿qué vaina es esta? Yo no le puse atención, yo creí que eso era un relajo. No, ya me llamó un maestro hoy. ¿Ok? De un distrito. Y me dijo, no, a mí me pasó. Y le estoy mandando las cartas que el PRM está entregando. Y diciéndole que tienen que salir y que ellos son los nombrados en los distritos escolares. A ver. Iván Gatón, por favor. Iván Gatón, por favor. Vamos a hablar con el profesor, una de las personas que más sabe de política internacional, que es
el profesor Iván Gatón. Vamos a ver si podemos colocar eso bien, Iván, porque tiene que darle la vuelta. Vamos a ponerlo, la vuelta al celular. A la vuelta. Ahí, por favor, ahí, Iván. Gracias. Ok. Iván, mi preocupación, como te había dicho, el Líbano. ¿Qué es lo que pasa en el Líbano? No solamente lo de ahora, sino esa historia del Líbano, que hace años que no hay paz. No hay paz en el Líbano, se ha desbaratado. Adelante, Iván. Gracias. Un placer, doña Consuelo. En geopolítica hay algo que se llama determinismo. Y es que los pueblos que están ubicados en zonas geográficas que son cruce de caminos, el Líbano está en la península arábiga, en una zona cuya ubicación geográfica junto a Irak, la Mesopotamia, son las de mayor densidad histórica de la historia del ser humano. Es decir, las primeras ciudades-estados, Ur, de donde salió Abraham, fue de la Mesopotamia. Entonces, el Líbano queda en esa misma ubicación. No es lo mismo cuando usted está en Chile como ubicación geográfica a cuando esté en el Líbano, que es la entrada del Mediterráneo, donde está Biblos, de donde viene el término Biblia, donde está Tiro. Es decir, que todo el que va a salir de Europa, que va a cruzar hacia el Asia, tiene que cruzar por ahí. Entonces, esa ubicación geográfica en geopolítica es importante. Entonces, el Líbano, que es el país también de donde vienen los fenicios. Los fenicios, es decir, ese alfabeto silábico fonético que nosotros utilizamos, que no es la complejidad del ideograma ruso, del ideograma chino, viene de esa zona del mundo. Y el Líbano siempre ha tenido una especie como de crisol de culturas. Ahí converge un crisol de culturas. Y el problema, por ejemplo, más reciente desde la modernidad, es decir, la modernidad tomada desde el siglo XVI, cuando comienza la era de la colonización, ahí llegan los otomanos. Cuando llegan los otomanos, después que salen los otomanos, que estamos hablando, recordemos que los otomanos son los turcos. Los turcos, sí, claro. Cuando los turcos, lo que le llamaban el anciano enfermo de Europa, en el siglo XIX, esos turcos son los ingleses con los servicios de inteligencia, con el MI5, un señor llamado Lawrence de Arabia. Sí. Ese señor era un agente de inteligencia del Reino Unido que estuvo trabajando para socavar lo que era el Imperio Otomano. Cuando el Imperio Otomano colapsa, los británicos con los ingleses se sientan con el mapa en la mano, Lloyd George y Clemenceau, y comienzan a repartirse. Y el Líbano le toca a Francia. A Francia. Pero estamos hablando que esto es como si doña Consuelo Despradel fuese una agente inmobiliaria y se va a sentar con su asistente Wendy para repartirse unos lotes en Villamella. Entonces, así fue que hicieron los ingleses y los franceses. Que la gente olvida, porque piensa que ese es un pensamiento marxista. La gente olvida que hay que ver el proceso de colonización, porque la colonización es como cuando usted tiene en su cuerpo una tenia. Es decir, el colonizador llega y todo lo que se produce en ese país se lo va comiendo, lo va el colonizador está desbaratando aquello. Entonces, cuando los libaneses en el 1943 declaran su independencia, hasta el 46, entonces, es que finalmente ya los franceses salen
está el inconveniente de que los franceses y los ingleses le dieron poder, por ejemplo, a Siria se lo vamos a dar a una minoría chiita que son los alawitas. Eso es en Siria. Eso es en Siria, pero que Siria es quien tiene también incidencia en el Líbano, porque todos están imbrincados. Hay un grupo pequeño, pero que es un grupo muy especial, que se llaman los drusos, que es una versión chiita, digamos así, con unas peculiaridades muy especiales, porque incluso llegan a creer en la reencarnación y en algo que se llama metempsicosis, y eso lo vemos en las 1001 noches, y es cuando a un ser humano se le puede transmutar en un animal. Esos son los drusos. Pero hay otras peculiaridades, que es la unicidad de Dios, que no aceptan que nadie entre a su religión, y se llevan muy bien con los israelíes. Pero hay unos cristianos que siguen el rito de San Marón, es decir, que no son cristianos católicos, y esos son los cristianos maronitas. ¿Qué sucede? Que cuando se da el concilio de Calcedonia, se armó la de Dios en Cristo, es decir, hubo un problema de determinar si en verdad se podía creer en la Santísima Trinidad, porque cuando Jesús está ya crucificado, dice Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Entonces algunos, como los monofisistas, decían, no, que esa es la creencia que se da, por ejemplo, en el propio Egipto con los cristianos coptos, y es que ellos no creen que Cristo fue Dios. Exacto. Entonces, esa diferencia hace entonces que estas personas no tengan, siendo cristianos, tengan la división, y de ahí estuvieran teniendo guerras y problemas simplemente por una concepción teológica. Por eso cuando se quiere referir a que un problema es grande, se dice armarse la de Dios en Cristo. Entonces tenemos otro grupo más, que son los chiitas. ¿Qué pasa con el chiismo? Para que los amigos televidentes tengan una idea más allá de lo que dicen los noticieros y lo que dicen en internet, que lo que hacen mucho es que desinforman. Señores, hay varios grupos religiosos. ¿Qué pasa? Que por un tema de densidad demográfica, que siempre lo repito, en geopolítica la demografía es importante, porque si yo soy de Sabana Grande de Boyá y toda la gente de Sabana Grande de Boyá tenemos 8 hijos, y doña Consuelo es de Ciudad Nueva y tiene 2 hijos, al final del camino la gente de Sabana Grande de Boyá van a desplazar a la gente de Ciudad Nueva. Entonces los chiitas fueron creciendo en población, pero los chiitas están vinculados religiosamente a los iraníes. Cuando se da la guerra civil del Líbano en el año 1975, que termina en el año 1990, llegan a unos acuerdos que se llaman los acuerdos de Taif, pero el único grupo que no abandonó las armas fue Hezbollah. Hezbollah, que dirige un jeque llamado Hassan Nasrullah, es financiado por Irán. Entonces, después de un periodo de paz que va desde 1990 hasta el 2006, el Hezbollah había secuestrado 2 soldados israelíes. Entonces se armó un problema grandísimo. Tuvieron que hacer negociaciones para devolverlos, pero hubo una guerra en el 2006 que duró un mes. Pero el ejército israelí, el Tzahal, no pudo vencer al Hezbollah. Y entonces, para los libaneses que habían tenido la matanza de Sabri y Shatila, cuando Ariel Sharon, que fueron cristianos los que hicieron esa matanza de musulmanes, ven a Hezbollah como un ejército, porque lo es, que liberó
y que permitió ganarle a Israel. Se dice que esa es la única guerra que el Tzahal ha perdido, por eso rodaron cabezas en el ejército israelí. Entonces, ese Hezbollah tiene un elemento que llega a América Latina, y es que el Líbano tiene 4 millones de habitantes, y siempre lo digo, pero tiene 8 millones solamente en Brasil. 8 millones en Brasil. Brasil, pero los libaneses... Hay 8 millones de libaneses en Brasil. En Brasil hay más libaneses que en el Líbano. En el Líbano. Entonces, eso complica porque una zona geoestratégicamente importante es la triple frontera, Sí. que es donde está Paraguay, Argentina y Brasil. Pues Hezbollah tiene presencia allí, pero también tiene presencia en el gobierno de Maduro, porque en Venezuela hay mucha gente que son libaneses, pero en Haití también. Entonces, ¿qué pasa? Que los musulmanes chiitas practican algo que se llama taquilla. La taquilla es la simulación. Como siempre fueron muy perseguidos, porque vemos el martirio de Hassan y Hussein, los hijos de Fátima y del profeta Mohammed bin Abdallah al-Mutalib bin Hazima, que ese es el nombre del profeta Mahoma. Lo que pasa es que al ser tan largo nunca se dice completo. Entonces ellos practican la simulación, y si son chiitas y están en un país como República Dominicana o están en un país como Indonesia, que la mayoría son sunitas, ellos simulan ser sunitas. Es algo permitido. Entonces, los chiitas del Hezbollah, según los servicios de inteligencia de Estados Unidos, según congresistas estadounidenses, llegan hasta Haití. Han podido desde el Líbano establecer una red alrededor casi de todos los sitios donde hay diáspora libanesa. Pero aquí, en el problema actual que tenemos con el Líbano, hay un elemento que considero que se ha pasado por alto y que es bueno tomar en consideración. Siempre que hay una guerra, el país vecino se desestabiliza. Desde Siria, ya el Líbano con problemas, porque el 40% de las riquezas del Líbano la usufructúa un 1%, pero es el país 133 en percepción de la corrupción. Es decir, que aunque el presidente sea sunita y el primer ministro sea chiita y el jefe del Congreso sea maronita, hay corrupción. Entonces, aparte de eso, se suma que 1,5 millones de sirios se mudaron al Líbano. ¿Y quién mantiene esa gente? Cuando usted invita a su casa, así sea en el patio, y se le quedan, hay que instalar servicio de sanitario. Hay que buscarle medicina, así sea para lo mínimo. Hay que buscar comida. Entonces, el Líbano, un elemento para su mayor desestabilización, ha sido la guerra en Siria. Entonces, aquí está el gran juego geopolítico. Los palestinos no viajaron también para allá. Bueno, los palestinos... Con todo el empuje que le han hecho los israelitas, lo han sacado a patar de su propia tierra. Hay algo que se llama la Nakba. La Nakba, en árabe, viene a significar el que a un pueblo como el palestino que vivía ahí, Naciones Unidas emitiera una resolución, la 181, y le diera a otro pueblo que no habían sido los palestinos, los árabes, los que habían abusado de ellos. Atención, quienes siempre habían perseguido a los judíos, sí, eran los europeos. Sí. Hasta los rusos allá. En los pogroms. Exacto. Los pogroms. Exacto. Los europeos. Exacto. Entonces, quienes siempre le dieron albergue y cuidaron. Doña Consuelo,
yo me sorprendo. Hay una judía, que tengo noticia de ella, porque siempre me gusta hacer trabajo de campo, vive en Estados Unidos, y le preguntamos, ¿usted de dónde es? No, yo soy judía, y mi familia es del exilio de Babilonia, cuando Nabucodonosor en el 587, y vivió allá hasta que vino el desastre de Irak. Pero, otro dato, Irán tiene representantes judíos en el Parlamento de cuando Ciro el Grande. Eso es Irán. Eso es Irán. Es decir, cuando Ciro en el siglo V antes de Cristo hay judíos. Es decir, que el problema no es que musulmanes y judíos y zoroastristas no se llevaran. No, 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 no. Es que los europeos en esa visión colonial, ya los palestinos los despojaron de un territorio, y después de haber hecho el holocausto, que como lo llaman los judíos, la Shoah, a los pobres palestinos le mudan en su territorio a gente que habían sido llevados a campos de concentración o gente que fueron perseguidos, y sembraron esa célula que ha hecho metástasis en todo el corazón del Medio Oriente. Mira una cosa, Iván, porque nos quedan unos minutos. Entonces, todo eso arropado de corrupción, como tú dices, todo bien. Ellos están pidiendo una salida política. ¿Cuál sería la salida política? Porque es que son demasiados grupos diferentes. ¿Cuál sería la posibilidad de una salida política en el Líbano para la paz? Les soy muy honesto. Lamento, porque el trabajo académico no permite que uno llegue a la deshonestidad. Hay algo que en filosofía se llama aporía, y usted acaba de plantearlo. La aporía es una contradicción insoluble. Cuando usted tiene como premisa que el chiismo es el Mahdi, que es una especie de Mesías que va a venir y nos va a salvar, y que nosotros somos los que tenemos que gobernar porque nuestra concepción es religiosa, y usted dice, porque él cree como cristiano maronita. Cuando usted dice que él cree, es porque usted cree que posee la verdad. Entonces, los maronitas dicen no, porque los musulmanes chiitas creen. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer si los drusos dicen no, porque los sunitas creen? Y los sunitas dicen no, porque los otros creen. Esa fue la grandeza de Europa. Por eso fue que Europa desarrolló la modernidad, y fue por el laicismo que dejó de lado el tema religioso, porque las religiones son verdades inmutables, eternas. Entonces, mientras esté el problema religioso azuzado por el complejo militar industrial que le conviene vender armas, por el complejo petrolero que sabe que esa zona es gas y petróleo, y el Líbano es recortar el camino y no tener que salir por el Golfo Pérsico que lo maneja Irán, porque pongo una tubería y lo saco por el Mediterráneo. Pero como tema fundamental es que el mundo cambió, y en el momento de crisis que se encuentra la humanidad, y doña Consuelo, esto hay que tomarlo en cuenta con los niños y los ancianos, por primera vez en la historia del planeta Tierra, toda la humanidad se va a ver en la situación de tener que enfrentar un estrés postraumático con el COVID-19, con la economía del mundo hecha añicos, con todos los seres humanos tratando de buscar herramientas para ver cómo sale a camino con un COVID-19 que no hay una luz todavía final del túnel. ¿Usted cree que el Líbano va a buscar solución? También, Iván, excusa el profesor.
Hoy en el comentario, en el análisis que hicieron en CNN, así un experto igual que usted, que decía que el Líbano, la mayoría de los libaneses hablan 3 idiomas, o sea, es un pueblo educado, 3 idiomas, y está vuelto un desastre. Un pueblo culto. Culto. Es un pueblo que fue la Suiza del Medio Oriente, pero que ahora mismo el Líbano, que tiene, bueno, es bueno que lo diga, hay un grupo de médicos de República Dominicana que se fueron al Líbano para ayudar, pero el problema del planeta Tierra ahora mismo es que en la reconfiguración geopolítica en el Líbano, el país que hizo un acuerdo estratégico con China fue Irán, e Irán determina el destino del Líbano. Ajá. Eso es así. Y no solamente del Líbano, sino de todos los países del Golfo Pérsico. Estamos ante imperios que habían prácticamente quedado atrás, como fue el imperio chino, porque es un imperio, el imperio otomano con Erdogan, que está haciendo presencia, el imperio iraní ahora con la teocracia, ese imperio persa, y los rusos que se habían quedado detrás cuando llegó la glasnost y la perestroika, y llegó Yeltsin y se aparece el zar Putin primero. Entonces nos encontramos en una reconfiguración geopolítica, y esto hace más difícil. Y la posición, me quedan un minuto, del presidente Trump para hacer este acuerdo entre Emiratos Árabes con ¿qué fue que hizo el acuerdo? Con Israel. Israel. Con Israel. ¿Cómo usted lo ve, profesor? Mire, es positivo, pero hay un tema. No es un Henry Kissinger, es el cuñado de Trump que lo está haciendo. Mire, es una situación de que, ok, usted lo hace con Emiratos Árabes. El yerno. Con el yerno, sí, usted con George. Entonces, usted tiene que ver que no es solamente Emiratos Árabes Unidos. Hay otras situaciones en el Líbano, en el Medio Oriente, que no se van a resolver teniendo simplemente el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. Es positivo, todo lo que sea un acuerdo de paz es positivo, pero evidentemente que la administración Trump en política exterior y sobre todo en el Medio Oriente no ha tenido a los mejores expertos, sobre todo porque ha dejado que sea Netanyahu quien marque las pautas. Y decía Zbigniew Brzezinski, siendo un hombre de pensamiento de la línea de apoyo a Israel, Brzezinski decía, es un error que un imperio como Estados Unidos, su política exterior esté determinada por un país pequeño como Israel. Eso decía Brzezinski. Brzezinski, es decir, yo siempre que digo algo, trato para que la gente no confunda, es decirle, mire, yo lo que hago es una investigación académica. Brzezinski, nadie puede... Eso es básico, hay que leerse ese libro, El Gran Tablero Mundial. Profesor, no me queda más tiempo, pero yo sí le agradezco. Pero acuérdense que ahora viene la primera mujer, ellos le dicen negra, pero es hindú, que es vicepresidenta, candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? La primera negra, pero ella no es negra, ella es hindú. Ella no es su ascendencia no es africana. Mire, hay un problema serio ahora mismo en la humanidad que tenemos como que tomar ubicatex. Decía Platón que el ejercicio de la política es para gente virtuosa. Esto ahora de que para yo tener una posición tengo que ser mujer, o tengo que ser negro, o tengo que ser blanco. Y llegamos a la de presentaciones teatrales que hay un vicepresidente estadounidense que era blanco, de poner a un negro, porque hay que tener negro también, y aquí hay que tener blanco. Pero, eso es racismo igual. Yo dije que eso era racismo. Yo prefería a Elizabeth Warren, o yo prefería a Bernie Sanders, como prefería a Obama, pero no por negro, sino por lo que planteaba. Yo creo que esto es lo que nos
está llevando a una degradación del ejercicio de la política. Por eso yo siempre le digo a los alumnos, lean a los clásicos. Platón decía que la persona que se dedica a la política, porque la polis es lo más complejo que existe, debe ser alguien con virtudes y con algo muy especial, grandeza de espíritu, porque el poder lo corrompe todo. No me digan nada. Profesor, muchas gracias, pero tenemos que hablar entonces de Estados Unidos en una próxima entrega. Un placer. Profesor Iván Gatón, como siempre, señor, hemos tenido esta charla magistral sobre el Líbano. Mi abuelo y mi abuela llegaron aquí con pasaporte otomano, turco, de los turcos, porque cuando vinieron todavía el Líbano pertenecía a Turquía. Son cosas interesantes. Bueno, recuérdense que estamos gracias al Grupo Rica, gracias a Plaza Lama, a Café Santo Domingo y a Óptico Oviedo. A Óptico Oviedo, que es más que una óptica. Ahora nos vamos para Sol de la tarde. Por favor, al ministro, profesor Fulcar, cheque esa cuestión de que el PRM, yendo a los distritos, a decirle a los profesores que están encargados de los distritos que se van de ahí porque van ellos. No puede ser, por favor, digo yo. Gracias. Vámonos, Diego.